Pedro era un hombre acostumbrado a las largas soledades de la carretera. Desde hacía 20 años, su vida había sido un viaje interminable sobre ruedas. Conducía su viejo camión Kenworth a través del país, llevando mercancías de un punto a otro, acumulando kilómetros y anécdotas que nadie parecía recordar salvo él. Esa noche, llevaba 12 horas seguidas manejando. El cansancio comenzaba a golpearlo como un martillo en la sien. Cada parpadeo se volvía un desafío más prolongado. Los reflectores de la carretera parecían alargarse en líneas interminables, y los ronquidos del motor eran una nana que amenazaba con arrullarlo al volante. La carga en su tráiler, aunque importante, no justificaba un accidente. Necesitaba descansar. Eran las 11 de la noche cuando decidió detenerse. Encontró un descampado al borde de una carretera secundaria. Era un lugar apartado, sin luces, sin señales de vida, apenas un rectángulo oscuro que se extendía más allá de lo que los faros podían alcanzar. Le pareció perfecto para una parada corta. Aseguró las puertas del camión con los seguros internos y cubrió las ventanas con una manta vieja que llevaba para tal fin. En la cabina, reclinó el asiento lo mejor que pudo y cerró los ojos, dejándose caer en un sueño inquieto. El primer golpe lo sacó del sopor como un trueno lejano. Pedro abrió los ojos, desorientado. Al principio pensó que era el sonido del viento contra la chapa del tráiler o tal vez un animal curioseando cerca de las ruedas. Se encogió de hombros y volvió a cerrar los ojos. 5 minutos después, los golpes regresaron. Esta vez, fueron más insistentes, secos, contra la ventana del copiloto. «Pedro, despierta. Necesitamos hablar contigo». La voz era dulce, pero también tenía una tonalidad aterradora, como si el susurro viniera desde el fondo de una garganta que no estaba acostumbrada a hablar. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie debía saber su nombre. Nadie debería estar allí. Por un momento, pensó en ignorarlo de nuevo, pero su curiosidad se impuso al miedo. Lentamente, apartó la manta que cubría la ventana lo suficiente para asomarse. Lo que vio lo dejó sin aliento. Justo fuera del camión, en la oscuridad, había una figura. Era una anciana encorvada, con un vestido gris que parecía demasiado grande para su cuerpo. Su rostro estaba arrugado, pero su sonrisa era amplia, exagerada, como si alguien la hubiera dibujado en su cara con un cuchillo. Pero eso no era lo peor. Detrás de la anciana había más figuras. Un hombre vestido con un overol de mecánico, otro con un uniforme de heladero, una mujer que parecía una enfermera, pero cuyo rostro mostraba una expresión que nunca había visto en nadie que se dedicara a curar. Todos tenían algo en común: sus sonrisas, amplias, grotescas, y los ojos, que brillaban como si reflejaran una luz invisible. «Pedro, sal, no queremos hacerte daño». El camionero cerró la cortina de golpe y se llevó una mano al pecho, notando cómo su corazón latía con fuerza desbocada. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo sabían su nombre? Y lo más importante, ¿cómo habían llegado hasta ese lugar tan apartado? Decidió no darles el gusto. Volvió a reclinarse en el asiento y trató de ignorarlos, rogando que se fueran. Afuera, los golpes continuaban. A veces en la ventana, otras en la puerta del camión. Los escuchaba hablar entre ellos, pero no podía entender lo que decían, como si su idioma fuera una mezcla incomprensible de palabras arrastradas y susurros. De pronto, los golpes cesaron. Pedro sintió un alivio inmediato, aunque sabía que algo no estaba bien. La quietud era demasiado antinatural. Sacó una linterna que tenía guardada en la guantera y decidió mirar de nuevo. Cuando corrió la manta esta vez, casi gritó. Las figuras ahora estaban más cerca, rodeando el camión. La anciana seguía al frente, con su sonrisa inmóvil y la cabeza ladeada, como un cuervo analizando a su presa. El resto de las figuras se movían lentamente, como en un macabro baile, girando en círculos alrededor del vehículo. «Pedro, no puedes quedarte ahí para siempre». La voz de la anciana resonó en su mente como si se lo estuviera diciendo al oído. Era imposible. Ella no estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera escucharla tan claramente. Fue entonces cuando sintió el primer golpe en la parte trasera del camión. Algo o alguien estaba intentando abrir el tráiler. Aterrorizado, encendió el motor y pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El rugido del Kenworth rompió la quietud de la noche mientras las figuras se apartaban para evitar ser atropelladas.
Pedro condujo a toda velocidad, sin mirar atrás. Los latidos de su corazón competían con el rugido del motor. Pasaron minutos antes de que se sintiera lo suficientemente lejos para detenerse y tomar aire. Buscó su teléfono para llamar a la policía, pero no tenía señal. Lo revisó varias veces, pero el aparato seguía mostrando la misma pantalla, sin servicio. Mientras respiraba profundamente, algo llamó su atención. En los retrovisores, vio movimiento. Pedro pensó que era imposible. Estaba a kilómetros del descampado, pero ahí estaban, las mismas figuras, corriendo detrás del camión, cada vez más rápido, sus rostros congelados en esas sonrisas aterradoras. Pánico puro lo invadió. Pisó el acelerador hasta el fondo. El motor rugía como una bestia herida, pero las figuras no se detenían. La anciana estaba ahora a pocos metros de su ventana, moviéndose de una forma antinatural, como si sus pies apenas tocaran el suelo. Cuando Pedro pensó que no podía resistir más, vio luces en la distancia. Era una gasolinera. No dudó ni un segundo y giró bruscamente hacia el estacionamiento, deteniéndose junto a las bombas de combustible. Salió del camión, gritando por ayuda, pero la estación parecía desierta. Miró a su alrededor, esperando ver a las figuras, pero no había nada. Respiró aliviado, aunque sabía que algo no estaba bien. Entró en la tienda, buscando a alguien, pero la escena lo dejó helado. Detrás del mostrador, había un hombre con el uniforme de la estación, pero su rostro mostraba la misma sonrisa antinatural. En las esquinas, otras figuras comenzaron a salir de las sombras, rodeándolo lentamente. «Pedro, bienvenido», dijo la anciana, apareciendo en la entrada, bloqueando la salida. Pedro retrocedió, tropezándose con un estante de botanas. Su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Miró a su alrededor buscando una salida, pero las figuras se acercaban cada vez más. Sus pasos eran lentos, metódicos, como si disfrutaran alargando el momento. «No tienes por qué resistirte, Pedro», continuó la anciana. «Todo será más fácil si lo aceptas». El camionero negó con la cabeza. Sus labios temblaban mientras buscaba palabras que no lograban salir. Finalmente, corrió hacia la trastienda de la gasolinera, esperando encontrar una puerta trasera. La encontró, pero estaba cerrada con un candado oxidado. Maldijo en voz alta y comenzó a buscar algo para romperlo. Los murmullos crecían detrás de él. Esa mezcla de voces inhumanas se colaba en su mente, haciéndolo sentir mareado, como si el aire se volviera más pesado con cada segundo. Con un golpe desesperado, logró romper el candado usando una barra metálica que encontró. Abrió la puerta y salió corriendo al campo abierto detrás de la gasolinera. La noche era espesa y la luna apenas iluminaba el camino. Pero algo era claro. Las figuras lo seguían, moviéndose con esa mezcla de lentitud y precisión que lo hacía sentir atrapado en una pesadilla. «Pedro, no puedes escapar de nosotros», dijeron al unísono. Sus voces resonaban en el viento. Pedro no se detuvo. Corrió hasta que sus pulmones quemaron y sus piernas amenazaron con rendirse. Fue entonces cuando vio algo en el horizonte. Un edificio viejo, una especie de granero derruido que parecía surgir de la oscuridad misma. La estructura estaba casi enterrada en la maleza, sus ventanas rotas proyectando destellos fugaces de luz que apenas iluminaban el camino. Sin pensarlo dos veces, Pedro cambió de dirección y se dirigió hacia aquel refugio aparente. A medida que se acercaba, pudo escuchar el sonido de sus propios pasos retumbando en el silencio de la noche. El edificio parecía muerto, pero algo en su interior lo atraía como una fuerza desconocida. Sabía que debía entrar, aunque cada fibra de su ser le rogaba que huyera lo más lejos posible. Cuando alcanzó las viejas puertas del granero, las empujó con todas sus fuerzas, pero estaban atascadas. El miedo lo había debilitado, y con un gruñido de frustración, se arrodilló y comenzó a tirar de las pesadas tablas. Finalmente, con un crujido, las puertas cedieron y Pedro se introdujo en el interior oscuro. La atmósfera dentro del granero era opresiva. Las sombras se alargaban como susurros fantasmales, y el aire estaba frío, denso, como si algo estuviera atrapado entre sus rincones. La luna apenas proyectaba un resplandor tenue a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Pedro», una voz susurró desde las sombras, tan cercana que el hombre se giró bruscamente, buscando la fuente. «No hay escapatoria para ti». Al mirar alrededor,
Vio las mismas figuras que lo habían perseguido. La anciana estaba frente a él, su sonrisa grotesca iluminada por la débil luz de la luna. Las demás figuras se encontraban dispersas por el granero, cada una con sus sonrisas inmóviles, como si hubieran sido arrancadas de sus rostros. «Estamos aquí porque tú nos perteneces», dijo la anciana con su voz suave pero aterradora. «Hemos estado esperándote durante mucho tiempo, Pedro». El camionero dio un paso atrás, temblando. El pánico lo inundaba, pero algo más crecía dentro de él, una desesperación que lo empujaba a resistirse. «No, no soy como ustedes», murmuró, su voz temblando. «Esto es una locura». «Locura», repitió la anciana con una risa suave. «Pero todo en esta noche es locura. Tú lo has aceptado, lo has sentido, y ahora estás aquí con nosotros». Pedro retrocedió hasta tropezar con algo frío y duro. Giró la cabeza y vio una figura detrás de él. Era un hombre con el uniforme de mecánico, su rostro estirado en una sonrisa fija. «No, no puedo ser uno de ustedes», insistió, su voz casi un susurro. «Pero ya lo eres», replicó la figura, acercándose lentamente. «Todos los que llegan aquí, tarde o temprano, aceptan su destino». El camionero luchó por encontrar una salida, pero el granero se cerraba a su alrededor, cada rincón resonando con susurros y risas distantes. No había escapatoria, o eso pensaba. A medida que Pedro se desplomaba al suelo, sintiendo el peso de las figuras acercándose, una idea surgió en su mente como un destello fugaz. Algo que había leído una vez, algo que había visto en un viejo libro sobre los horrores de la noche. Recordaba las historias sobre antiguos rituales, sobre cómo el miedo podía convertirse en una forma de poder, un lazo que mantenía a las criaturas de la oscuridad a raya. Tomando todo el aliento que le quedaba, Pedro cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras que nunca había creído que poseían poder. Palabras en un idioma desconocido, palabras que parecían resquebrajar el aire a su alrededor. «Te desafío, no puedes tenerme», gritó con voz temblorosa. El granero tembló a su alrededor. Las figuras se detuvieron en seco, sus sonrisas deformadas ahora con un toque de confusión. La anciana miró a Pedro con los ojos rasgados, como si algo dentro de ella se resquebrajara. «El miedo no te tiene, eres más fuerte que esto». Las figuras comenzaron a alejarse, como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. El aire se despejó, y el granero que había estado asfixiando a Pedro, de repente, pareció más liviano. Cuando abrió los ojos, las figuras ya no estaban. Solo quedaba un silencio sombrío y la luz de la luna que entraba por las ventanas rotas. Pedro se levantó con dificultad, su cuerpo dolorido, pero su mente más clara que nunca. Llevado por el agotamiento y el alivio, salió del granero y se dirigió hacia la carretera. Nunca miró atrás. Las figuras habían desaparecido, pero el recuerdo de su terror lo perseguiría por siempre. A veces, mientras recorría las carreteras, aún podía sentir las miradas fijas de aquellos rostros deformes, como si estuvieran vigilándolo desde la penumbra. Pero sabía que no estaban ahí. Sabía que por una vez había escapado. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.